Alma. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos ¿Cómo han días, pasado? Alma. Buenos días. Bien, José, todo muy bien. Este, bueno, vamos a comenzar enseguida. Bienvenidos todos, que tengan una bonita semana. Estamos en la página 242 del libro y estaba aquí también mirando la fecha del primer video que hicimos y vamos a cumplir ya en octubre, en 2 años de estar en este libro. Bastante tiempito, ya nos falta como 100 páginas más o menos, o sea que pronto puede ser que estemos terminando el libro, ya pronto. Y bueno, estamos acá en el título, estamos hablando de la tecnología y los aspectos positivos de la tecnología y todo esto. ¿Qué podemos aprender de eso? Y precisamente el título de la página 242 nos dice, ¿qué puede enseñarnos la tecnología sobre nosotros mismos? Eso es lo que venimos a hablar acá. Dice, todo lo que una persona ve y oye tiene por función enseñarle una lección sobre la vida. Eso es importante. Todo lo que la persona ve y oye tiene por función enseñarle una lección sobre la vida. Importantísimo esto, porque no solamente tiene que ver con la tecnología, sino precisamente con todas las cosas que el día a día nos toca a veces ver, no necesariamente nos suceden a nosotros, pero podemos ver. Y también enseña en Balsento sobre eso, que hay una enseñanza para nosotros en esas cosas también que podemos ver. Cuando vemos la tecnología solo como una fuente de bienestar o avance personal, estamos viendo solo el producto final. Cuando miramos a la tecnología como expresión de lo divino, en cambio, estamos mejor dispuestos para comprender la vida misma. De la energía atómica, por ejemplo, comprendemos el poder de cada ser humano individual. Ahora sabemos que aún el mejor fragmento de materia puede liberar una cantidad enorme de energía. Del mismo modo, cada persona contiene un poder enorme. ¿Cómo se lo libera? Llegando al centro mismo de la persona y sacándole a su estado de satisfacción. Ahí está un punto muy importante. ¿Cómo se libera el potencial del ser humano? Pues sometiéndonos a prueba, no necesariamente prueba de sufrimientos, sino sacándonos de nuestra situación de confort, poniéndonos, digamos, situaciones para que podamos sacar a flote todas esas fuerzas que tenemos. Entonces, siempre podemos hacer muchas cosas más de lo que pensamos y a veces las situaciones de la vida nos permiten ver que podemos hacer eso. O sea, a veces no creemos lo suficiente de nosotros mismos. Y hablando de eso, últimamente que he atacado un tema con mis alumnos, el tema del manejo del tiempo, también lo hablamos en la clase que hago. Es importante saber que ahí, si miramos esta enseñanza que estamos diciendo, que las situaciones de la vida precisamente nos traen una enseñanza y que estas situaciones, digamos, de a veces dificultades, etcétera, nos están allí para ayudarnos a descubrir nuestro potencial. Pues podría decirse que si en algún momento nosotros el tiempo no nos alcanza, no, como que intentamos hacer muchas cosas y de pronto no logramos todo o sentimos que el tiempo no nos alcanza, nos frustramos, etcétera, pues es allí donde tenemos que sentarnos, como siempre digo yo, tomarnos ese tiempo y replantear las cosas, reevaluar, priorizar, etcétera. Y como hablamos, cada tiempo se puede, digamos, organizar de acuerdo a las ocupaciones de la persona. Por eso dice aquí, ¿cómo se lo libera? O sea, ¿cómo se libera el potencial del ser humano llegando al centro del mismo, al centro mismo de la persona y sacándole a su estado de satisfacción? Es el equivalente humano de la fisión o función nuclear o fuerzas internas de una persona se liberan cuando actúa sobre él la combinación correcta de fuerza y dirección, cuando lo ayudamos a vivir de acuerdo a las leyes de Dios, perdón, y lo alentamos a ayudar a otros a hacer lo mismo. Esto crea una reacción en cadena, así como la escisión del primer átomo. O sea, está hablando, haciendo esa analogía con el proceso que ocurre en lo que es digamos, bomba nuclear. Entonces dice, también se genera ya en la bomba nuclear una reacción en cadena. Entonces dice, esto crea una reacción en cadena y así como la escisión del primer átomo hace,
escindir, o sea, hacer fraccionarse otros átomos, cada impulso humano positivo y cada acto virtuoso crea una energía que solo puede intensificarse. Por el otro lado, la energía liberada mediante la conducta negativa puede ser controlada, así como la reacción atómica en cadena puede ser controlada. La energía atómica también nos muestra cómo el macrocosmos de todo el universo se refleja en cada uno de nosotros. En un átomo, de acuerdo al modelo planetario, las distintas partículas giran alrededor del núcleo, mientras que en el ser humano los distintos aspectos materiales también giran alrededor de un núcleo, que es nuestra alma. Por último, vemos que un átomo libera mucha más energía que el monto de energía necesario para escindirlo, o sea, para fraccionarlo. No hace muchos años, la posibilidad de producir energía atómica debió de parecer dolorosamente compleja y costosa, quizás antieconómica. Sin embargo, resultó altamente productiva. Podemos sentir reservas parecidas a un nivel personal. ¿No sería mucho más simple cruzar la vida sin imponernos las demandas y responsabilidades de una vida espiritual? O sea, está diciendo poco para ¿cuánto no cuesta? Está haciendo una analogía aquí con el tema del proceso de fisión y fusión nuclear, de que sean las reacciones nucleares, ¿no? En las bombas atómicas. Entonces está diciendo cuánto no cuesta esto, o sea, poder producir estos procesos, pero si hiciéramos como un análisis o una comparación de no sería mucho más simple cruzar la vida sin imponernos las demandas y responsabilidad de una vida espiritual. Quizás, pero entonces desperdiciaríamos nuestro recurso natural más precioso, dejando dormir nuestro potencial interior. No hay mucho que explicar en todo este texto, por eso estoy avanzando. Nuestros sabios han descrito a cada persona como un mundo entero y al mundo como una responsabilidad, una personalidad en macrocosmos. Ya eso lo sabemos, no solamente los sabios lo dicen, sino que así está construido el mundo, de hecho. O sea, ya hemos hablado muchas veces que el macrocosmos es como toda la creación, y a veces hablando de microcosmos se refiere al ser humano precisamente porque hay una similitud a nivel micro del ser humano con respecto al universo. De hecho, los nuevos avances en la ciencia muestran que el mundo es un sistema dinámico de componentes inseparables, interactivos, y que el observador humano es una parte integral de ese sistema. El universo ya no puede ser percibido como una serie de bloques independientes, pues hemos descubierto que toda la materia y por lo tanto toda la gente está inextricablemente relacionada. Una de las reverberaciones más importantes de esta nueva física es que la idea aceptada hace mucho tiempo de la objeción científica ya no puede sostenerse. Ahora comprendemos que los científicos se involucran en el mundo que observan en una medida que influye en las propiedades de los objetos que observan. Su percepción de la naturaleza, en consecuencia, está íntimamente conectada con su propia mente, sus propias ideas y su propio sistema de valores, todos los cuales seguramente conformarán los resultados, entre comillas, científicos a los que lleguen. De modo que un científico debe ejercer el juicio moral tanto como lo intelectual en su investigación. Sin embargo, últimamente se está perdiendo a veces incluso el juicio dentro de los científicos, ¿no? Algunas cosas que están pasando en la sociedad. Hay mucho que aprender de la revolución tecnológica, en tanto comprendamos su papel en nuestras vidas y lo veamos como un paso final, para concluir aquí ya el capítulo. Un paso final en nuestra dramática búsqueda de unidad en el universo, en busca de redención. Después de todo, los desarrollos en la ciencia y la tecnología nos enseñan a ser más sensibles a lo intangible y lo sublime. Las fuerzas detrás de las computadoras, teléfonos, televisión, todo lo demás, son invisibles. Sin embargo, reconocemos claramente su poder y alcance asombrosos. De modo similar, debemos llegar a aceptar que la fuerza impulsora detrás de todo el universo es intangible y sublime, y debemos llegar a experimentar la trascendencia y lo divino en cada cosa, empezando, por supuesto, por nosotros mismos. Esta conclusión, precisamente,
resume todo lo que el capítulo habla, de entre las muchas cosas que hablamos, del papel de la ciencia y cómo a veces se enfoca la ciencia también incluso en la búsqueda a veces de cómo funcionan las cosas. Pero al final de cuentas, nosotros con todo lo que se ha desarrollado, toda esta tecnología, por ejemplo, hablando aquí de lo que es la televisión y hoy día pues los smartphones, todo lo que hay detrás prácticamente ya todo lo tenemos en la mano, ¿no? Todo lo que hace el smartphone. Eh, ahí está todo lo que antes estaba, digamos, una videograbadora, todo estaba por separado a veces en la radio, etcétera, un reproductor de CD, reproductor de cassettes hace mucho tiempo. Y hoy prácticamente todo eso ya está incluido en un dispositivo llamado smartphone. Y todo esto que está, como la manera como funciona este dispositivo, o sea, obviamente hay una tecnología, una fuerza, algo invisible, entre comillas, que lo hace funcionar. Hay un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un libro también de Rebe Lubavitch, donde él habla mucho de la ciencia también, y pone el ejemplo de la bombilla. Dice, la bombilla, vemos cómo la bombilla produce luz, prácticamente el mismo ejemplo acá, vemos cómo los artefactos electrónicos funcionan, la televisión, etcétera. Pero detrás de eso hay una fuerza invisible llamada electricidad. La electricidad, dice el ahí, no es para nada captable hasta que no entra en un dispositivo que la hace, que hace que brille. Y ahí se puede captar que detrás hay entonces una fuerza llamada electricidad. O lo mismo con cualquier otro artefacto electrónico. Solamente allí, cuando entra esa fuerza invisible en ese dispositivo, se hace captable, se hace tangible. Eso, explica el Reballá, es casi lo mismo que hace Hashem en el mundo. Él es una fuerza invisible, entre comillas, porque es muy difícil de captarla con nuestra pequeñez. O sea, él es el infinito, precisamente como sabemos, y él tuvo que contraer un poco su divinidad para poder darle paso a la creación. Entonces, él se hace captable a través de la naturaleza. A través de la naturaleza incluye todo lo que pasa en el mundo. No me refiero solamente a los bosques y la selva, me refiero a todo lo que nosotros llamamos aquí en el mundo, lo llamamos naturaleza, es precisamente son milagros que se están dando día a día. Por eso lo vemos como algo natural. El sol sale siempre y se oculta. O sea, para nosotros eso es tan natural que no lo apreciamos como un milagro. Pero la Torah precisamente y dentro de lo que son las leyes judías encontramos muchas bendiciones para precisamente mantener esa conciencia y agradecer a Hashem por cada cosa, aún dentro de aquello que parece natural, aunque llamamos naturaleza porque ocurre todos los días. Son milagros que ocurren todos los días y los llamamos naturaleza. Pues así también hay esa fuerza invisible, que invisible porque no es captable para nosotros de manera directa, ni siquiera para un ser humano como Moshe, que era un gran sadik, podía captar esa divinidad a ese nivel, digamos, de frente, directamente, como dijo él, mirar el rostro, sino que podemos captarlo a través de todas las cosas que suceden. Ahora, en este punto, hablando de la tecnología, pues si la tecnología es algo que se ha dado en el mundo, que hay una revolución, que cada día prácticamente lo que es tecnológico avanza constantemente, las cosas digamos, hay cosas que se quedan, digamos, obsoletas muy rápidamente en el avance tecnológico. Entonces, todo eso cuando miramos la fuerza que hay detrás, todo eso está ocurriendo por una razón. Y hay alguien dirigiendo todo esto, hay alguien entonces permitiendo que el desarrollo tecnológico se dé, y hay alguien permitiendo que todas las tecnologías lleguen a nuestra casa, a nuestro hogar, pero entonces tenemos que aprender a desarrollar el ojo crítico, por decirlo así, y preguntarnos cómo puedo yo utilizar esto para un bien, incluso en lo que respecta a mi acercamiento a Dios, en lo que respecta a mi crecimiento personal, en lo que respecta a mi apego al Creador. Eso básicamente es lo que está diciendo aquí. Mirar más allá de lo obvio, mirar más allá de lo natural, independiente. Y con esto, como siempre, termina aquí cada capítulo con una breve reflexión que dice: una vez visitó el Rebbe un estudiante universitario. Había oído que el Rebbe también era maestro en ciencias. El Rebbe también era estudioso, en fue física o matemática, no recuerdo muy bien cuál fue el de las dos. Y dice, un hombre de saber
debe pasar muchas horas estudiando y leyendo, dijo el estudiante. ¿Cómo encuentra tiempo el Rebe para hacerlo y también mantenerse al día con los avances científicos? El Rebe sonrió y respondió, no soy responsable de los rumores que otros difunden sobre mí. Mira qué importante. No soy responsable de los rumores que otros difunden sobre mí. Me gusta esa frase y es muy diciente porque, porque lastimosamente dentro de lo que es el movimiento Chabad también o dentro del movimiento Chabad no, sino fuera del movimiento Chabad se ha dado la idea también de mucha gente de que Chabad es una secta y cosas, etcétera. Entonces aquí es importante porque el mismo Rebe lo dice, lo dijo en vida, no soy responsable de los rumores que otros difunden sobre mí, pero compartiré conmigo mi respuesta a la misma pregunta hecha a otros estudios en la religión. Ahora, aclaro un punto enseguida. Este tema ya está, los que creen que Chabad es una secta, pues simplemente están errados, no conocen a profundidad todo lo que es la línea del judaísmo, el pensamiento de Chabad, primeramente, o incluso no conocen cómo se comporta el judaísmo en sus diferentes líneas, en diferentes caminos, digamos, costumbres, digamos también. Me acordé de eso porque también hay un error con respecto a, a que, hay un tema del Rebbe como Mashiach y todo este tema, que no voy a hablar de eso ahora, pero también hay un malentendido con el tema, muy, muy malentendido el tema, sobre todo desde afuera, sobre todo la gente que no conoce cómo son las cosas ahora, pero es curioso y me gusta lo que el Rebbe dice aquí. Él dice, o sea, dice, no soy responsable de lo que, como dice aquí, de los rumores que se difunden sobre mí. Pero compartiré contigo mi respuesta a la misma pregunta hecha a otro estudioso de la religión en el siglo XVIII, que también era reconocido como maestro en las ciencias. Como el universo fue creado por Dios, funciona de acuerdo con las leyes definidas por el modo de pensar de Dios. Así que, aunque la comprensión de la ciencia en todo su detalle se logra mediante el estudio intensivo y dominando el método científico, cuando uno domina la sabiduría de Dios, aprende cómo piensa Dios. En consecuencia, puede deducir el movimiento general de las ideas científicas verdaderas, los principios y fuerzas fundamentales que usa Dios para manejar este universo. Y más importante, puede reconocer cuando una teoría científica es coherente con estos principios, lo cual por supuesto disminuye en gran medida el tiempo necesario para estudiar los detalles de la ciencia y la necesidad de construir lentamente un cuadro pieza por pieza. Lo que Rebe dijo aquí básicamente es, o sea, primero, el hombre se sorprendía de que cómo el Rebe sacaba tiempo, porque el Rebe es que nadie entiende de verdad cómo sacaba el tiempo el Rebe para atender gente, para responder cartas, para enseñar con los Hasidim, siempre estar con ellos y cómo es, y también entonces estudiar. Bueno, cuando estudió, pues, ciencias, cuando estudió, pues realmente no era todavía, no había asumido el liderazgo como Rebe, pero siempre fue un hombre ocupado y siempre fue un hombre que los que estuvieron cercanos a él se les hacía increíble ver cómo sacaba el tiempo o no sabían de qué tiempo sacaba para responder cartas, incluso a personas, cuando ya no se podía hacer viejito y cuando ya no se podía hacer esas reuniones privadas con él por la cantidad de gente que llegaba primero. Pues además de eso, era un hombre que era sabio, digamos, en ciencias y entonces, ¿cómo hacía? El hombre le dice, él le pregunta a Rebe y el hombre recibe respuesta de Rebe diciendo, bueno, lo que digan o no digan de mí, no, en verdad no soy muy responsable de eso, cada quien puede decir cosas, pero con respecto a las ciencias, ¿qué más que conocer lo que es el pensamiento de Hashem, el Sejel, el intelecto de Hashem, que ayer lo estudiamos, de hecho, en el Tania? Eh, dice el Tania, capítulo 38, lo estamos viendo ayer, que en el momento que una persona se apega a las leyes que Hashem dispuso para él y las estudia, entonces dice, se conecta con el intelecto de Hashem, porque ese intelecto de Hashem está también ahí oculto o digamos, consignado en lo que es toda la Torah y las leyes.
y cada quien tiene sus leyes. Aquí de 7 leyes, ya hemos hablado que son muchas también derivaciones, y el pueblo judío. En el momento que la persona se ocupa de eso, se conecta al intelecto de Hashem. Ahora, lo que Rebe está diciendo aquí, sí, Hashem creó todo, sí creó todo el universo, entonces conectarse con el pensamiento de Hashem de alguna manera, sin ser científico, también conoces cómo está creado el mundo, ¿ya? Y cómo se manejan las cosas. Eso lo vemos en el Talmud. Talmud, y lo hemos hablado ya muchas veces, o sea que el Talmud habla, grandes sabios hablan de cosas que la ciencia hoy, digamos, está redescubriendo. Ya, el Talmud aborda temas incluso de, digamos, de anomalías del nacimiento de un feto. Eh, Hay muchas cosas. De hecho, tan es así que los avances científicos que se van dando, los grandes sabios tienen que entonces basarse en el Talmud y derivar leyes para estos grandes avances científicos. Entonces, ¿cómo podrían definir leyes para avances científicos si en verdad no hubiera una base de eso en la Torah? Sí lo hay. Hay una, hay una historia también de uno de los rebeldes de Chabad, no me acuerdo ahorita cuál rebelde fue, que un día estaban compartiendo y alguien le dice al rebe, el rebe, leí que se descubrió, que un científico tal descubrió que hay como una vena pequeña en el cerebro que cuando la persona mueve su cabeza un poco hacia atrás, le ayuda a la memoria, y cuando mueve la cabeza hacia adelante le ayuda a la concentración. Y entonces el Rebe, bueno, después de un suceso que pasó ahí, el Rebe busca lo que decimos en hebreo, un mahamar, un discurso, eso es lo que significa mahamar, del Rebe anterior, y empieza a leerle allí cómo el Rebe anterior había hablado de esa vena o de ese conducto en el cerebro. Entonces el hombre se sorprendió y dice, oh, entonces el Rebe anterior era un científico. Él dice, no, no era un científico, pero conocía, dentro de lo que se le permitió conocer, la forma en que el hombre fue creado. ¿Ya? Es decir, no era el rey un científico, mucho mejor que eso, mejor que un científico, conocía la fuente verdadera del intelecto divino, digamos, de Hashem, dentro de lo que cada ser humano puede conocer, porque obviamente hay un tema aquí. O sea, a pesar de que yo estoy diciendo conocía el intelecto de Hashem, o la mente de Hashem, entre comillas, no existe alguien que conozca completamente la mente de Hashem. Hay una persona que me contactó en estos días. Yo no acostumbro a responder muchos mensajes de Facebook, pero alguien me contactó, me estaba haciendo una pregunta. Pero bueno, le abordé. Yo siempre tengo mis preguntas tipo filtros para ver en qué punto está la persona, estudia. Y un punto que ella me dijo, no, yo conozco muy bien la mente de Hashem, me dijo esta persona. Y yo dije, ¿cómo puede decir eso? O sea, prácticamente me estaba diciendo que ella necesitaba ver un libro, ya, porque ella, en verdad, sí conoce muy bien la mente de Hashem, solamente necesitaba reenfocar esas enseñanzas ahora en esta verdad que estaba conociendo. Obviamente está en un error, no me burlo ni la critico, solamente que vemos una persona que no se da cuenta de pronto en su error en el que está. Pero sí me llamó mucho la atención eso de decir, es que sí, yo conozco bien la mente de Hashem, o sea, yo la conozco muy bien, llevo años estudiando y conozco muy bien la mente de Hashem. Pero es curioso que al mismo tiempo me decía que precisamente llevaba años en cristianismo y que hace un poco había salido precisamente de cristianismo y estaba comenzando. Le dijo, ok, entonces debería enfocarse en sus 7 leyes. Le recomiendo tal o cual libro de Torah que tiene comentarios correctos, ¿no? Entonces me dijo eso, o sea, como que mi consejo no era muy bueno, y dijo, no, es que yo conozco bien la mente de Hashem, entonces necesito esto y esto. Y esto. Pero bueno, eso de Hashem, así empiezan, es normal, las personas poco a poco se van dando cuenta de su error, pero obviamente lo que traía aquí es el punto de que, si bien es cierto, como dice Altania, que cada persona que se ocupa de Torah desde su, desde su, desde su obligación, se conecta al intelecto de Hashem, porque es eso, la Torah es eso, el Sejel de Hashem, el intelecto de Hashem. Entonces eso nos permite conocer a Hashem, como dicen los sabios, cada quien en la medida de sus esfuerzos. ¿Okay? Hubo grandes sabios que lograron conectarse a un nivel mucho más elevado y ver entonces cosas mucho más profundas. Pensemos en el Arizal, por ejemplo.
Larisa ahora define muy bien el tema de los insumín, de cómo precisamente se rompieron los recipientes al principio, la Sefirot, y empezar a un montón de cosas que aparentemente están más profundo que lo que Moshe vio, que lo que Moshe recibió como revelación. Y sobre eso lo aborda el Tanya en Gered HaKodesh y explica por qué Larisa explica cosas que de pronto Moshe en su momento no pudo captar. Y dice, eso no contradice que Moshe sea el más grande de todos los profetas, sino que hay que entender que Larisa captó no por profecía. Moshe captó por profecía y ninguno va a llegar a ese nivel que Moshe tuvo de profecía. Ya, ni siquiera Mashiach, imagínate. Ya ha dicho que Mashiach va casi que llegar al nivel de Moshe, pero no va, ha dicho, ningún hombre va a ver como Moshe. Ya. Pero el Arizal habló de cosas muy profundas, incluso cosas de por allá como que dice del principio de cómo se creó el mundo. Hay que pensar realmente si Moshe de pronto no las sabía en ese detalle, pero no las habló. Pero el punto es que Moshe captó a través de profecía. Y acá el Arizal captó a través de lo que se llama Sehel, intelecto. Y ahí donde Hasidut nos enseña que el intelecto de cierta forma es bastante importante, a veces más que la profecía. Porque a diferencia de Moshe, los profetas tenían visión profética solamente cuando Hashem quería. O sea, cuando Hashem se les revelaba, llegaba donde ellos, se revelaba y les decía el mensaje que quería decir. Pero está dicho que Moshe no era así. Moshe él mismo, cuando quería tener profecía, Hashem entonces se le revelaba y le envolvía con la Shekinah. Sea, Moshe hagamos el ejemplo. Los profetas, para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, los demás profetas, excepto Moshe, son como aquella persona que está al lado del teléfono esperando la llamada. ¿Ya? Pero no puede levantar para llamar. Solamente está ahí esperando que lo llame. Entonces, pero Moshe no, Moshe sí tomaba el teléfono cuando él quería y llamaba. Esa es una analogía, obviamente. Ya, así era la profecía de Moshe. Entonces, pero el Segel, la manera como lo que se llama Segel, intelecto, es la forma en que el área Kadosh logró profundizar, obviamente con sus capacidades, llegó a un punto tal que se hizo merecedor de la revelación del Eliyahu Naví. Entonces, el mismo Eliyahu Naví se aparecía a enseñarle a Arizal cosas muy profundas, eh, que precisamente de pronto Moshe no enseñó. Y dice el Hasidut, la profecía generalmente envuelve al profeta por un momento y después se retira. Es algo que llega, entra el profeta con una especie de trance y se retira. Ya se va la profecía. El profeta entonces, como recibió el mensaje y el significado lo interpretaba. Hoy día no hay profecía. Es importante aclararlo porque sé que hay gente nueva que se une a estas clases. Entonces, hoy día no hay profecía, la profecía se acabó con la destrucción del templo. Pero el Segel se queda, el Segel permanece, porque el Segel es algo que la persona desarrolla. O sea, el Segel es lo que tú, vamos a resumirlo así, el Segel es la forma en que tú conoces a Hashem y nadie más lo va a conocer sino de esa forma como tú lo conoces, porque todo va a depender de tus capacidades y de tus esfuerzos. Porque una persona puede tener muchas capacidades, pero no se esfuerza, pues conoce a Hashem hasta donde sus pequeños esfuerzos le den y le permitan. Pero una persona que se esfuerza, incluso llega al límite de sus esfuerzos por comprender a Hashem, incluso puede llegar, como vemos el caso de Arizal, un maestro enviado específicamente para él para revelarle cosas que, que solo él amerita recibir. La gran mayoría de lo que Larizal recibió y aprendió de sus maestros de Eliyahu Naví, no se escribió, no se reveló. O sea, imagínense, o sea, con todo lo poquito que se reveló, que fue a través de su alumno, sabemos tanto. Una vez le preguntaron a Larizal, y esto va a sonar, la primera vez que yo lo escuché me pareció como un poco, suena raro porque parece orgullo, pero obviamente no es así, estamos hablando de un sadik. Le preguntó a alguien, ¿por qué, maestro, por qué no escribe sus enseñanzas? ¿Por qué no escribe lo que sabe? Y él dijo, si todo el océano fuera tinta y toda la tierra pergamino, no alcanzaría para escribir todo lo que sé. Así dijo Larissa.
pero no estaba mintiendo, que lo que él había logrado adquirir con Seher era enorme, pero si esto es así, imagínense cuánto es Hashem. Hashem es infinito. Y incluso que él quisiera, no podía revelar eso, no podían. El mundo no estaba, no tiene la capacidad para poder recibir ese tipo de cosas. Eso solamente era para él, eso lo adquirió él. No puede dárselo a alguien que no lo adquiere de la misma forma. Ahora, siempre lo he dicho, debemos ser como el Arizal, pero ojalá nunca tengamos una, un límite. Los límites no existen, pero sí sabemos que, pero tenemos que preguntarnos qué tanto nos esforzamos por comprender el intelecto de Hashem, qué tanto nos esforzamos por estudiar la Torah de verdad, dentro de lo que yo puedo en mis capacidades. Entonces, básicamente lo que está diciendo el Rebbe es eso, en pocas palabras. Dice, bueno, acá había, digamos, si estamos hablando de ciencia y cuanto más, pues conocer a Hashem y conectarse con el intelecto del creador, que uno puede incluso conocer cómo está el mundo diseñado y cómo funciona el mundo. Es básicamente lo que está diciendo aquí el Reo. Ok, con esa parte terminamos el capítulo 22 del libro y empezaríamos aquí en este punto el capítulo número 23, que tiene por título Nuestra generación. O sea, ya el libro empieza aquí, pero ya empezó hace como 3, 4 capítulos atrás, un punto de inflexión, ya empieza a, digamos, a enfocarse en el resumen, digamos, en lo que nuestra generación, lo que se espera, incluso para lo que tiene que ver con, con cosas importantes, como vamos a ver, la unidad de Dios, etcétera. Vamos a mirar aquí el índice. Tenemos acá la sociedad en la sección número 2, que termina ahí con este capítulo que vamos a ver, nuestra generación. Y la tercera sección es sobre Dios. Y eso incluye hablar sobre Dios, la fe y la razón, la unidad, la filosofía y el sentido práctico, el bien y el mal, los milagros y la redención. O sea, va precisamente enfocado hacia ese futuro y termina precisamente con la redención, pero además del futuro, en el presente, fortalecer lo que es nuestra fe y sobre todo hoy también que hay tanto desarrollo en la parte racional, entonces cómo puede encajarse estos dos temas, razón y fe. Y obviamente vamos a hablar de lo que son los milagros y hablar del futuro, la redención. Ya empezamos como hacia la conclusión del libro. Tenemos entonces el capítulo 23 titulado Nuestra generación. Dice, comprender el tiempo en que vivimos, la actualidad. Una reflexión corta dice, no habrá ni hambruna, ni guerra, ni envidia, ni conflicto, porque la bondad fluirá en abundancia y todas las delicias serán tan imposibles como el polvo. La ocupación del mundo entero será solo conocer a Dios. Sobre el Rambam al final del Código de Leyes. Y una reflexión de Rebe dice, somos la séptima generación la que concretará la realidad de Dios en esta tierra. Dice el Rebe acá una reflexión, dice el Rebe comenzó su conducción en 1950, momento en que los Estados Unidos empezaban a sentir la picazón no muy discreta de una nueva conciencia. Esto llevaría a una revolución con los jóvenes desencadenados contra el conformismo y la hipocresía de sus padres, la carrera por el materialismo que pudo haber satisfecho a generaciones anteriores era simplemente insuficiente. El liderazgo del Rebe se extendería 4 décadas, 40 turbulentos años que fueron testigos de cambios radicales y sin precedentes. En este sentido, el Rebe estuvo tan preparado como podía estarlo un líder con sólidas raíces en la tradición religiosa y al mismo tiempo educado en cuestiones seculares. También en un líder visionario. A través de estas tumultuosas décadas anticipó cambios en niveles tanto personales como sociales y ofreció siempre iluminación y aliento para vérselas con los cambios de estos tiempos amenazantes. Sobre todo, el Rebbe vio a esta generación como una de redención final. En su primer discurso, al asumir la conducción, dijo, nuestros sabios explican que Moisés fue la séptima generación desde Abraham. En esta generación, el mundo experimentó
en el Sinaí una revelación sin precedentes de divinidad. Del mismo modo, nuestra generación es la séptima, o sea, de Rebes. Tenemos la responsabilidad acoplada con la capacidad de terminar el proceso de hacer de este mundo un lugar de divinidad. Ok, dice acá, ¿cómo entender estos tiempos difíciles? Recuerden que en los años 50 y décadas posteriores se dio todo este tema de la revolución, de Pasamor, toda esta parte que se dio de como que fuera, no seguir las reglas, etcétera. Hubo un cambio, la juventud sobre todo, el tema, también surgió el tema abiertamente de las drogas, etcétera, etcétera. O sea, fue una década o unos años bastante complejos, sobre todo para la juventud, también la rebelión de padres, ¿no? De sentirse libres y etcétera. Eh, Parte de eso se aplacó un poco, digamos, pero en el sentido que ya no se ve como un movimiento, como fue todo el movimiento de estos tiempos, pero se mantuvo ahí como esa idea, desde mi perspectiva, y ahorita, ahorita se está empezando a dar entonces un surgimiento ahora sí, de un movimiento, pero movimiento ya no solamente en la libertad de hacer lo que uno quiera, sino de ser lo que uno quiere. Ahora se está dando ese tema de la libertad, donde incluso no se le puede decir a nadie que lo que está pensando o sintiendo es una locura, o personas que se sienten, hay personas que dicen que son como hasta animales, no sé si han visto eso, ¿no? Que son como transespecies, le llaman eso ahora. Tanta locura, ¿no? Pero es curioso que me comentaba mi esposa ayer que escuchó como un proyecto del gobierno acá en Colombia de institucionalizar el tema y meter un factor en el tema educativo, o sea, en las escuelas, para manejar el tema no me acuerdo si lo dijo la transgénero. O sea, ya lo quieren poner también como un tema de libertades y un manejo entonces y que empezara a enseñar a los chicos ese manejo del tema de transgénero, todo en aras de la libertad, ¿no? Entonces, está sonando esta propuesta del gobierno acá en Colombia y es lo que estoy diciendo, ahora se está institucionalizando una libertad, pero a otro nivel. O sea, a final de cuentas se mantiene lo que Rebe está comentando, o sea, se está como unos años tumultuosos, digamos, años en que precisamente se debe, como dice aquí, se debe precisamente buscar la manera o tenemos más responsabilidad ahorita de buscar que se cumpla la moralidad. Tal vez por eso también es que Shem está dándole fortaleza a todo lo que es el movimiento no ágida a cada vez más personas. Pues también es importante que sepan la responsabilidad que hay sobre esto. Y, y ahora más que nunca, estamos en tiempos difíciles y por eso el siguiente título dice así, ¿cómo entender estos tiempos difíciles? Cuando escribieron esto, de pronto esto que estoy comentando, estas dificultades están apenas ahí como semillas, pero ya las estamos viendo y sin embargo ya en ese tiempo se habló de tiempos difíciles. Dice acá, para vernos a nosotros mismos y encontrar sentido a nuestras vidas, debemos primero entender el tiempo peculiar en el que vivimos. Esto puede ser más difícil de lo que parece, porque estamos tan inmersos en nuestras vidas cotidianas que nos resulta difícil dar un paso atrás y alzar una mirada límpida a nuestro caótico medio. Por una parte, estamos experimentando a veces avances tecnológicos que quitan el aliento. Casi no pasa día en que no nos enteremos de algo nuevo, de algún nuevo desarrollo en la medicina o las comunicaciones o la industria. Los asuntos mundiales están cambiando rápidamente. El mundo está, la verdad, como un hervor. O sea, hay una locura en el mundo. Todo lo que está pasando, o sea, en el mundo. No sé si es que antes estábamos menos enterados o en verdad ahora es que el mundo está, ¿verdad? En un caos. O sea, en verdad está pasando muchas cosas a cada momento. Está pasando lo de Rusia con Ucrania, ahorita nuevamente Ucrania invadiendo, pues
tomando algo que nunca haya pasado, invadiendo Rusia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Reino Unido, con los migrantes y con todas estas personas, o sea, que están haciendo daño precisamente. ¿Verdad? Lo que está pasando también posiblemente va a pasar en todo el mundo. Se habla de una depresión económica. O sea, el mundo está revuelto en todos lados. En todos lados el mundo está como una olla que está a punto de explotar por cualquier punto. Entonces, por eso aquí dice, los asuntos mundiales están cambiando rápido. También pensemos en la caída sin violencia del comunismo, que hasta hace unos pocos años era considerado una gran amenaza al bienestar de la humanidad. En razón de estos avances, el mundo está más unido que nunca, pero a nivel personal hay una desunión sin precedentes. Todo esto se aplica incluso para esta generación, a pesar de que el libro fue publicado hace muchos años. En verdad, si algo resalta también en estos tiempos también es la desunión familiar, la desunión incluso a veces, no solamente familiar, sino se hace más difícil crear lazos de amistad verdaderos, porque todo es virtual prácticamente, o sea, todo es virtual, los amigos virtuales, por eso también se llega más frecuentemente a la depresión, ¿ya? Porque cada vez las personas nos vamos aislando a veces, ya nos vamos aislando y, y si hay algo que recalca a esta generación, además de lo que hemos dicho, es precisamente la desunión. Dice aquí, pero digo, desunión sin precedentes. Nuestros sistemas de valores están destrozados, cada día se rompe un nuevo tabú. Estamos en medio de una crisis buscando desesperadamente la felicidad y la realización. Es una triste paradoja. Cuanto más brujería tecnológica y confort material apilamos, más rápido parecen declinar nuestros valores. Eh, Nuestro nivel espiritual de vida es sacrificado en favor de nuestro nivel material de vida. El derrumbe de la sana estructura familiar ya no es un problema nuevo, se ha extendido a una segunda y tercera generación, pero solo ahora estamos sintiendo su plena fuerza brutal. Ya lo comenté hace algún tiempo. Yo no me gusta andar creyendo ciegamente en conspiraciones, pero también pienso que eh, sí, hay, digamos, manos poderosas que manejan ciertas cosas a su manera. Más no me gusta creer todo lo que dicen en conspiraciones, porque hay gente que se pone fanática con el tema. Todo lo que escuchan, ya. Hay quienes estaban diciendo que, que ya esto precisamente que estaba pasando entre guerra e Israel es que precisamente ya va a surgir que el el anticristo, dicen ellos, viene de Irán, que va a enfrentar. O sea, hay gente que prácticamente buscan un punto para empezar a inventar todas sus teorías. No me gusta caer en eso, pero haciendo uso de razón y de lo que conozco, me gusta la historia, yo sí sé que hay gente poderosa, y no me refiero a un nuevo orden ni nada de eso, pero gente poderosa, gente que hace las cosas y tienen intereses. Cada país tiene sus intereses, ¿ya? Y sobre todo países que manejan el mundo, eh, tienen voto y, digamos, tienen sus intereses. Entonces, es cierto que hay, digamos, un control de cierta forma de los más poderosos. Y una vez leía precisamente que el tema lo comentaba alguien con bases y todo, de esta revolución femenina que se empezó a dar hace años, no la de ahora, pues esta revolución femenina que las mujeres prácticamente sin recato andan pidiendo derechos. No me refiero a esa revolución femenina, sino a verdadera revolución femenina donde las mujeres luchaban y empezaron a luchar por sus derechos, cosa que es totalmente sano y se avanzó en eso porque en verdad se les quitaban muchos derechos a las mujeres, etcétera. Incluso no podían estudiar a veces, no trabajaban, etcétera. O sea, en esa parte se avanzó. Y el mismo Rebel, ya lo tratamos aquí en el libro, ¿cierto? Por el tema de la revolución femenina, Rebel lo enfocó y dijo los aspectos que esos positivos que tienen. Pero también es cierto que esto intencional o no, atacó el núcleo familiar, ¿ya? Porque generalmente la mujer estaba en casa, cuidaba de sus hijos. Hoy día
Hay muchas que siguen incluso trabajando, cuiden de sus hijos, pero es un esfuerzo doble, triple. ¿Ya? Pero el punto es que en muchas sociedades como Estados Unidos, prácticamente el trabajo es una esclavitud. O sea, la persona trabaja prácticamente 10, 14 horas al día, solamente a veces para tener lo necesario, mucho más si son inmigrantes. Y si son pareja, más todavía. Y si tenemos hijos, entonces los hijos quedan expuestos prácticamente a otras cosas tecnológicas, televisión y otras cosas que son las que le enseñan entonces esos valores. O sea, con intención o sin intención, la realidad es que se atacó el núcleo familiar. Se tocó el núcleo familiar y ese, lo que estamos viendo no es más que precisamente esas generaciones que crecieron prácticamente sin una educación moral y sin una educación de valores en casa. Es lo que estamos viendo. Y eso se dice aquí, incluso 3 generaciones estamos viendo. Se han pasado 3 generaciones de las mismas generaciones, pero aún podemos, dice Rebe, ponerle, como quien dice, control a esto. Dice aquí, acá dice, es una triste paradoja, cuanta más brujería tecnológica y confort material apilamos, más rápido parece que nuestros valores, nuestro nivel espiritual de vida es sacrificado en favor de nuestro nivel material de vida. El derrumbe de la sana estructura familiar ya no es un problema nuevo, se ha extendido a una segunda y tercera generación, pero solo ahora estamos sintiendo su plena fuerza brutal. Lamentablemente, las pruebas nos rodean, maltrato físico, psicológico y emocional de toda especie. Se aproxima una crisis psicológica, o más bien una crisis espiritual. Muchos están tan resignados a este hecho que no se atreven a esperar que las cosas puedan mejorar. ¿Cómo podemos encontrar sentido en este tiempo extraño y difícil, comprendiendo las fuerzas espirituales que hay atrás del progreso humano? Miren, me llama la atención esto. O sea, se aproxima una crisis psicológica. Hay que entender que esto no es un libro de profecía, por eso no tienen que darlo por hecho. O sea, lo que estoy diciendo es que es una realidad. Puede estar pasando esto o puede pasar peor si no hacemos nada. Ahora, ¿pero qué puedo hacer, rabino? ¿Será que entonces me lanzo a la política o algo así? No. Empecemos por la casa. Ya, desde la casa a educar a nuestros hijos. También hay personas aquí mayores que me han dicho, hubiera gustado saber esto y educar a mis hijos según todas estas enseñanzas. Y sin duda, pues uno se maravilla con todo lo que hay en la Torá y digamos, hubiera deseado saber muchas cosas antes, pero ya sabemos que cada cosa llega en su momento adecuado y, eh, y también hay que mirar si de pronto uno está siendo muy duro precisamente con, no necesariamente fue mal la enseñanza que se le dieron a los hijos, de pronto no una enseñanza en el temor a Dios a veces, pero bueno, el punto es que siempre todo llega en su momento y ahora también se puede hacer algo. Dice acá el siguiente título. ¿Por qué esta generación es diferente de todas las otras? Dice, la historia es un proceso en el que cada generación surge de las que le precedían. Cientos de años atrás, antes de la comunicación de masas y los viajes por el mundo, la gente apenas sabía de la existencia de alguien fuera de sus propias aldeas. Los monarcas gobernaban con autoridad absoluta. En la Edad Media, las vidas del pueblo eran controladas por la religión institucionalizada y una sociedad inflexible que imponía un sistema de valores exhaustivo, a menudo a expensas de las libertades individuales. Durante el llamado iluminismo de comienzos del siglo XVIII, empezó a florecer una nueva línea de libre pensamiento y las ideas democráticas cubrieron Europa. Napoleón, siguiendo la Revolución Francesa de 1789, adoptó los ideales de libertad, igualdad y fraternidad y prometió emancipación al oprimido. Pero esta nueva libertad se cobró un precio espiritual muy alto, llevando a un estado de permisividad, de anarquía moral y de falta de Dios. Con demasiada frecuencia, entre comillas, libertad era licencia, o sea, permiso, liberado de las ataduras de la autoridad. El hombre se dejó llevar con frecuencia por sus más bajos deseos, abandonando muchas de las tradiciones de una sociedad sana y temerosa de Dios. O sea, eso que se pregona como libertad es muchas veces permiso. Mire que detrás de todo esto que estamos hablando, el desorden del tema
transgénero y todo el tema, está la libertad. Se ha distorsionado todo el concepto. Ya no, eso no es libertad realmente. Eso es buscar permisos para simplemente lo que quieren hacer. Dice, el iluminismo acoplado con la revolución científica y un nuevo liberalismo dividió el pueblo en dos grupos. Los que abrazaron la ciencia de un modo tan absoluto que rechazaron a Dios en favor de un materialismo ateo, y los que rechazaron la ciencia y la razón en favor del dogma religioso. Ambos grupos buscaban esencialmente responder a la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia y de la verdad? Este conflicto seguiría en marcha hasta que la ciencia y la tecnología, que es su hija, o sea, la tecnología como hija de la ciencia, hicieran que de la religión establecida algo prácticamente insignificante para mucha gente. A mediados del siglo XX, la marea cambió. La gente empezó a comprender que los avances tecnológicos, políticos y culturales de los dos siglos anteriores no podían considerarse una solución a la cotidianidad, a la condición humana, perdón. El cataclismo que configuraron las dos guerras mundiales llevó a muchos a preguntarse si el camino que había elegido la humanidad llevaría necesariamente a la felicidad. El materialismo, que había parecido el medio de lograr una existencia consumada, de pronto empezó a parecer muy vacío. A medida que el siglo avanzó, nuestro ambiente se fue haciendo más y más extraño. Mientras que en generaciones anteriores las vidas seguían claros esquemas previos, ahora ya nada parecía seguro. Cada área de la vida moderna, la economía, la política, la ciencia, la medicina, parecía en un estado de flujo. Desde la exposición informática ha habido más cambios resultantes en una constante revisión de nuestras actitudes pasadas. Lo único que nos ha cambiado a lo largo, que no ha cambiado, perdón, lo único que no ha cambiado a lo largo de estos siglos es la humanidad misma y nuestra búsqueda de sentido y objetivo. Pero cuando el siglo XX se aproxima a su final, hemos aprendido que ya no podemos esperar soluciones de afuera, que debemos empezar a buscar dentro de nosotros. Aun cuando nunca hemos sido tan materialmente prósperos, sentimos una profunda incomodidad hacia dónde vamos. ¿Qué le debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué se ha hecho del mundo que creíamos conocer? No deberíamos sentirnos solos al hacernos estas preguntas, pues millones de personas se las están haciendo al mismo tiempo. ¿Por qué no nos sentimos tan inquietos? ¿Por qué se ha ido haciendo más y más evidente que ninguna cantidad de confort material puede satisfacernos realmente? Que ninguna cantidad de razón puede responder en realidad a nuestras preguntas sobre el sentido de la vida, que los más grandes descubrimientos tecnológicos no pueden consolar a nuestras almas. Esta comprensión ha creado un intento vacío en hombres y mujeres de todo el mundo, un intenso vacío, perdón. Esta comprensión ha creado un intenso vacío en hombres y mujeres de todo el mundo. Siempre que hay un desequilibrio entre fuerzas en conflicto en nuestras vidas, una tensión interna que estaba en lo profundo empieza a aflorar. Después de experimentar cambios importantes en nuestro mundo externo y de enfrentar los desafíos y catástrofes de nuestro siglo, nos asedia una nueva exigencia de equilibrio. La cambiante realidad en la que estamos viviendo trastorna nuestro marco de referencias, creando inquietud e incomodidad. Ahora vivimos en un sitio que se divide entre materialismo y espiritualidad. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo o en otro, o muy materiales o muy espirituales, y no podemos o tememos atravesar el vacío que los separa. Si vivimos primordialmente en el mundo material, podemos considerar el mundo espiritual demasiado exigente o rígido. Si vivimos primordialmente en el mundo espiritual, podemos considerar al mundo material demasiado egoísta o superficial. Ambas actitudes son resultado de la misma falla filosófica, la creencia de que Dios y el universo no pueden coexistir. Siempre también lo he mencionado, que todavía esa falla, como llaman aquí, falla filosófica, es también la separación a veces entre ciencia y Torah, o la separación entre materialidad y espiritualidad, cosa que ya hemos hablado y Jacinto enseña que las dos van unidas. Es más, la materialidad tiene que elevarse haciendo cosas con conciencia espiritual. Esta falla fue responsable del fracaso de los dos extremos de creencia en los siglos anteriores, el materialismo ateo y la religión dogmática.
Ahora tenemos el lujo de la perspectiva para apreciar los efectos de esta compartimentación. El desafío que enfrentamos hoy es unir la realidad, en la realidad, las fuerzas de la materia y el espíritu. Esto significa reconocer la dicotomía entre el cuerpo y el alma. O sea, el reto, esto es bueno que tengamos y lo memoricemos, el reto de esta generación es unir las dos cosas, unir materialismo y espiritualidad. Ese es el reto. Esto significa reconocer la dicotomía entre el cuerpo y el alma entre nosotros y crear una armonía entre nuestros impulsos material y espiritual. Nuestra peculiar generación ofrece un desafío único: encontrar una lengua que pueda llegar a más profundidad en el alma, una lengua no convencional que se ocupe de un problema no convencional, que aplique las verdades espirituales eternas a la vida contemporánea. Y aquí termina este primer título. Voy a leer la reflexión final y aquí terminamos por el día de hoy también. Dice: un estudiante estaba sentado en un jardín con su abuelo. Estoy sacando notas excelentes, dijo, y mis profesores me ven un gran futuro, y sin embargo no me siento bien. Una vida feliz y realizada es como un círculo perfecto, respondió su abuelo, tomando una piedra y una ramita del árbol. Puso la piedra en el suelo y usando la rama como compás, trazó un círculo perfecto con la piedra como centro. Cuando tienes un centro fijo y firme, entonces tu círculo será perfecto, dijo el abuelo. En cambio, si el centro se está desplazando constantemente, nunca podrás dibujar un círculo. Hoy, mucha gente recibe una buena educación y realiza una carrera exitosa, pero nunca establece un centro espiritual alrededor del cual puedan girar las actividades de su vida. Wow, qué bonito. Especialmente en estos tiempos turbulentos, uno necesita un centro así. Cuando tengas un centro, hijo, ya sea claro todo lo demás, saldrá naturalmente. Qué bonita reflexión. O sea, el reto es poner un centro, el reto de esta generación, porque muchas veces precisamente es lo que están haciendo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y los chicos incluso se pueden llegar a confundir. El chico que de pronto dice, no, no sé qué quiero ser, incluso hablando de su género, está sin centro. Y nuestra obligación como padres es precisamente poner un centro. Y ese centro es precisamente inculcar el la existencia de Dios y la existencia de voluntad. Aquí en esta sala hay alumnos, alumnos míos, que precisamente han empezado a tomarse en serio todo el tema de la enseñanza que a veces las escuelas dan, sobre todo el aspecto religioso, y incluso cambian el material, ¿ya? El material para que se enseñe de manera adecuada la religión, no lo que ellos dicen que es religión, sino la espiritualidad, o sea, la verdadera creencia en Dios. Eso es maravilloso y un ejemplo a seguir. Mi esposa también, ella es maestra de niños de primaria, y ella, me enteré hace poco, ella cambió, no sé cómo le llaman eso, como el contenido de la asignatura de religión de ese grado, y están aprendiendo los niños sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, y cosas que generalmente no enseñan, porque las religiones vienen a enseñarles el tema de la Virgen y no sé qué, o sea, se quedan mucho en eso. Pero mi esposa, y me parece algo muy bonito, incluso que cada padre puede, no tiene que ser un profesor, cada padre en su casa puede emular, puede tratar de hacer, y es precisamente enfocar la enseñanza sobre estos pilares fundamentales del tema de lo que es verdaderamente la historia de nuestro pueblo, la historia de lo que ellos llaman Antiguo Testamento, pero obviamente con una tradición que ustedes conocen porque vienen estudiando años el tema del monoteísmo y conocen enseñanzas correctas sobre la parashot, etc. Entonces, eso ayuda a ponerle un centro al niño. Ahora, nosotros como adultos, pues nuestra vida de caos, nuestra vida de afanes, muchas veces perdemos el centro. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿cómo se pone centro en nuestras vidas? Porque si hablamos de que ese centro es precisamente la espiritualidad, o sea, no solamente mi fe en Dios, sino mi modo de actuar de acuerdo a lo que Dios enseña. Es decir, mi cumplimiento de las leyes, la acción, no es solamente
como dijo un rabino, una mera y bella y cautivante enseñanza, ¿no? Que se lleve a la práctica, que se lleve a la práctica y de esa forma entonces estamos realmente poniendo un centro en nuestras vidas. Todo lo demás hay que trabajar, hay que ocuparse de tal o cual cosa, hay que sacar tiempo para la familia, hay que sacar tiempo para los hijos también, etcétera, etcétera. Todo eso debe tener un centro. Y el centro es, por decirlo así, la intención con que lo haces. Toda esa intención es transmitirle espiritualidad a ese materialismo. Entonces, no solamente voy a hacer las cosas porque sí, sino basado en un centro de precisamente Dios y es eh, no solamente como creer en Él, sino cumpliendo su voluntad acerca de lo que está escrito y lo que nos compete a cada uno según su camino en el acercamiento a Dios. Ok, vamos a dejar allí por el día de hoy. No sé, 5 minuticos por si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte. Entonces tenemos 5 minuticos más. Adelante, Shulamit. Sí, Bueno, gracias, Rax. Shalom a todos. ¿Me escuchan? sí, sí, perfecto. ¿Se escucha? Ay, que tengo problemas con la señal. Mire, bueno, creo que este tema es justamente lo que venía pensando esta semana y uno no tiene que ser muy, digamos, observador para ver todo lo que está pasando en el mundo. O sea, no podemos nosotros cerrarnos los ojos, como dice usted, y encerrarnos solamente en las 7 leyes, en lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestros estudios, sino que también tener la visual, la visión panorámica, ¿no es cierto? Porque estamos, a lo mejor no es este mundo el que queremos, pero somos parte y estamos acá. Vemos desastre, desarreglo, desajuste de todo nivel, ¿no es cierto? Y eso a uno debe pensar qué es lo que tengo que hacer, o sea, cuál es la parte que me corresponde. Yo no voy a ir a arreglar, por ejemplo, no voy a ir a sacar a Maduro de Venezuela, no voy a, o sea, pero ¿cuál es mi aporte? Ya que estoy aquí y Dios me está entregando estos conocimientos, mi aporte aquí que pueda trascender, o sea, creo que eso es lo primordial porque estamos hablando de generación, estamos hablando de tecnología. Lamentablemente, como usted muchas veces lo ha mencionado, la tecnología no es mala, es herramienta. Creo que evoluciona más la tecnología, pero nosotros estamos quedando como hombres prehistóricos, entonces por eso no sabemos manejar o darle buen uso a la evolución, porque siento de que evoluciona solamente la parte material y nosotros no. Entonces creo que por eso hay tanta eh, como desfase o como desastre de lo que nos entregan. Ahí estamos hablando de la ciencia. Lamentablemente acá en mi país, lo que usted está diciendo, aquí ya los libros, hay textos que salieron hace como 3 años que le están inculcando a los niños que es normal que vayan, que Juanito tenga 2 papás o María tenga 2 mamás y que la vayan a buscar. Entonces los niños tienen que ya no asombrarse o no tiene que parecerle extraño que vayan a buscarlo al colegio de esta forma porque esa es una familia, se tiene que considerar como familia. Ahora actualmente están haciendo una demanda para el Ministerio de Salud porque se está vacunando a los niños y a los adolescentes con hormonas transgénero, o sea, como para que no tengan el problema conductual después de saber qué quiero ser o no quiero ser, entonces tú te quedas ahí a mitad, los niños. O sea, Sí. se está entregando, por un lado, la ciencia, pero no entregan, como dice usted y lo mencionó, con el tema de las leyes de la mujer.
Claro, nosotros Ujú, antiguamente estábamos como abandonadas por el amparo de la ley, pero ahora como que nosotros sobrepasamos las leyes al otro extremo, entonces se ujú, entregan cosas que nosotros no estamos preparados, o sea, no es como una inducción antes, no sé ujú. si se entiende. O sea, ya las Sí, sí, leyes, sí. por ejemplo, ahora sacaron las leyes, las feministas, y aquí lamentablemente, aquí en Chile, ya no van a haber matrimonio, porque yo no sé cómo se van a llegar al matrimonio, porque aquí la mujer tiene el poder de que si el hombre te queda mirando hasta un mensaje de texto, pueden y van a la policía y lo pueden meter preso Ujú, por violencia psicológica o de género, porque yo soy mujer, entonces si a mí me manda un mensaje de WhatsApp un hombre y yo lo puedo considerar que está subido de tono, voy, lo demando, lo denuncio y es juzgado. ujú. O sea, a ese nivel estamos acá. Yo Sí. tengo un hijo varón y a mí me aterran las leyes que están saliendo ahora, porque entiendo de que yo no quiero que haya más femicidio, que nadie tiene derecho, ni un hombre ni una mujer, a ser agredido psicológicamente, sexualmente o físicamente, pero yo le digo, hijo, cuídate porque no sé cómo hoy día o el día de mañana tú vas a llegar a una mujer con estas leyes que están ahora. Ujú. Sí, así Eso es. O sea, era lo que sin quería. duda es muy complejo, la verdad, la realidad en la que estamos. Y a veces, precisamente dentro de esa complejidad que usted está comentando, no es algo que uno pudiera a veces cambiar. No es como que yo voy, por ejemplo, si hay una ley o algún procedimiento que ya viene desde los gobiernos, no es algo como que yo simplemente puedo cambiar así de buena manera o no. Entonces se hace como difícil, pero como yo lo veo, no es imposible actuar desde la esfera en que uno actúa, vamos a decirlo así. Si hay una persona no ágil que de alguna manera tiene influencia, tiene contacto, pues qué bueno sería, me refiero a influencia y contacto a nivel de gobierno, pues qué bueno sería ahí también ir filtrando, por decirlo así, todo este tema del monoteísmo, pero no me refiero a llegar con el mensaje de la religión, porque la gente está hastiada de religión. La gente ya no quiere religión. ¿Ya? Entonces, sino con el mensaje de un mensaje de una solución de una problemática. Por ejemplo, no necesariamente atacar directamente esta si se pudiera así, pero más allá de eso hay problemas que también están quebrando la sociedad. Por ejemplo, problemas de familia, ya hay mucha violencia también familiar, hay mala, digamos, asesoría. Los padres no saben a veces educar cómo educar a sus hijos, etcétera. O sea, se podría, si alguien pudiera, desde esa esfera de la parte de gubernamental, pues hacer algo, pues sería fenomenal. Yo personalmente no tengo alumnos que tengan como digamos, esa esfera de trabajo donde se desenvuelvan allí, pero yo creo que si el movimiento no ágil va creciendo, puede hacer tambalear muchas cosas arriba. Miremos el lado positivo de lo que está pasando en Venezuela. Ya, es el pueblo que salió a las calles, ya es el pueblo. Entonces a veces subestimamos la fuerza que tenemos. ¿Ya? Entonces cuando nos unimos, la fuerza es mucho mayor y mucho más a veces si se logra, no estoy diciendo que salgamos a protestar como nada más le entienden que entonces salgamos a hacer así todo lo que está pasando en Venezuela es otro tema, es un tema bastante complicado. Pero me refiero a que nosotros podemos unirnos de una manera pasiva, es decir, eh, tratar de eh, tratar de llevar a cabo todas estas cosas que aprendemos, pero también creo, y esto es algo que también quería expresar, quería hacer una charla especial sobre eso, pero voy a aprovechar aquí. Creo que el monajismo en este punto, o el monoteísmo en este punto, tiene que evolucionar a lo que ya venía. Porque también la gente se ha enfrascado en el monoteísmo, en el monajismo como una religión, en el sentido de que de pronto no me refiero al sentido que algunos hemos criticado el tema de que algunos llegan a convertir en una religión porque entonces hacen muchas prácticas que parecen como volver nuevamente a esas iglesias anteriores, que a veces se confunde como esa línea entre si salieron o no salieron monoteísmo, ha pasado entre algunas personas, ¿no? Y algunos grupos, pero me refiero es que
en este punto el noajismo tiene que pasar a dar un punto activista. O sea, activista en el sentido de tener influencia en la sociedad, no solamente quedarnos aquí, vamos a hacer salmos, eso está bien, porque ese es el centro, como estamos hablando. El centro es creo en Dios, estas son mis leyes, vamos a rezar, vamos a hacer salmos, a pedir, eso está bien, ese es el centro. Pero la vida no es eso solamente. En la vida también hay que impactar en la sociedad y muchas veces impactar la sociedad es a través de movimientos y cosas que ayuden a la sociedad, no solamente llegar al otro, hablarle de 7 leyes o hablarle de Dios, porque la sociedad está tan un punto tan bajo que no quieren recibir ese mensaje. Pero si tú vas y les atacas desde su problema, de si tiene un problema de pareja, lo que sea, entonces tú atacas ese problema, pero sabiendo que tú no lo puedes atacar, sino que buscas la manera de que una organización traiga gente capacitada, psicólogos de familia, etcétera, y se pueda abordar desde ahí, ya estaríamos impactando a la sociedad a otro nivel. Yo creo que el machismo ya tiene que pasar a ese nivel. Y he visto algo así acá en Colombia con lo que está a cargo esta muchacha Claudia, me parece loable, porque incluso ha hecho contactos con, creo que la comunidad judía de Bogotá, y están haciendo charlas con abogados sobre el tema este de cómo entender este antisemitismo de aspectos legales. Eso me parece fenomenal. Eso para mí es una evolución del najismo. Se está saliendo de la esfera solamente de la enseñanza, que esa esfera no se puede sacar, es el centro de todo, pero también se tiene que llevar a la práctica. Ahora, cambiar eso que usted está diciendo, donde ya el gobierno está influyendo, es muy complejo, pero no imposible. Es una situación difícil. En lo personal, nosotros, los judíos, tenemos como un avance en ese aspecto. O sea, estamos de cierta forma muchos años adelantados a esto que está pasando. ¿En qué sentido? En que el pueblo judío desde siempre le ha dado prioridad a la educación, ¿ya? A la educación judía, educación judía. Entonces, siempre que, tanto es que en los mismos libros de leyes está escrito allí que un pueblo o un asentamiento o un pueblo, etcétera, que no tiene una escuela para niños judíos, debe ser excomulgado, así está escrito en el Shonario. O sea, toda la gente de ese pueblo debe ser excomulgado. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que viva gente judía con niños judíos sin educación. Y no educación en ciencias, si bien está bien que aprendan eso, educación en Torah, porque ese es el centro de todo. Ya, hasta ese punto se llega, es decir, ustedes saben lo que es una comunión en el pueblo judío, todavía existe eso, eso se da, eso es terrible, o sea, es prácticamente, literalmente te sacan de lo que es la vida judía, nadie te puede hablar, nadie se te puede acercar, tiene que estar lejos de ti, no te admiten a los niños en la escuela, o sea, es terrible una comunión. Afortunadamente no es algo que pase a cada rato, pero ahí está consignada la importancia de esto hasta ese punto. O sea, el pueblo judío, si nosotros nos mudamos o en el exilio, los judíos cuando llegan a un lugar, lo primero que establecen, y así ha sido históricamente, escuelas judías, lugar de estudio de Torah y lugares de mikvaot. O sea, son 3 pilares fundamentales que hacen parte de una vida judía. La mikvaot no es algo importante para una vida no ajida, no aplica eso ahí. Estudio de Torah, ya dijimos que no es un precepto, pero si estamos hablando de poner un centro y llevar toda esta moralidad, pues debería estar incluido esa parte allí. El tema de las yeshivot o sinagogas tampoco es tal cual una relevante de ese aspecto literal, exactamente igual, pero sí que haya un entorno donde se estudia. Okay. Ahora, voy a hablar de mí, cómo yo procuro protegerme de todo esto que está pasando. Afortunadamente, acá en Colombia no se ha dado las cosas como están dando en Chile, afortunadamente. Pero, sin duda, uno tiene que moverse a un lugar donde hay una comunidad. Y eso es lo que precisamente yo he estado aquí. Bueno, ha sido un tema momentáneo, pero ya mi hija está creciendo y ya estamos en plan de mudarnos porque no podemos estar más tiempo aquí. Y ya, afortunadamente, ya terminamos el tiempo que lo que se iba a hacer acá. Pero ahí está, uno no puede quedarse confiado, vamos a decir, es que no va a pasar nada. No, a mi hijo no le va a pasar nada, a mi hijo tal cosa, no. La sociedad es un problema. Uno tiene que moverse a esos lugares, a un lugar, por ejemplo, el caso de una comunidad judía, y aún ahí, en ese lugar, la escuela judía no es tampoco
no hay escuela judía realmente. O sea, hay una escuela, pero no es realmente una escuela de Torah como debería ser. ¿Y qué tengo yo ahí planeado? Pues mi hija va a estar en una educación virtual porque hay escuelas virtuales. ¿Qué le enseñan ahí? Pues lo que son las ciencias, lo que necesita aprender. Y en la casa yo siempre le estoy dedicando tiempo al estudio de Torah, a esa parte de Torah, de Hashem hasta que regresemos a Israel. Pero aquí está el tema de uno saber ese tesoro que tiene, como decía Rabino Amram, como ese animalito en vía de extinción, es decir, tenemos un tesoro en la casa, que así como un animal de vía de extinción hay que cuidarlo, pues hay que hacer todo eso. Y si la cosa se llega a complicar mucho, porque también está dicho en algunos libros de Torah, que las cosas se van a poner tan terribles fuera de Israel que el mismo judío se va a ver obligado a regresar a Israel. ¿Ya? Entonces, puede pasar, no sé, puede que Mashiach llegue de otra forma, no sé, eso no lo sé yo, pero si se diera una situación tan difícil así, uno tiene que a veces moverse, como sea. El pueblo judío, también la historia lo ha demostrado. ¿Cómo llegó el pueblo judío a Colombia después de la guerra? Sin nada, apenas con la ropa y nada, no tienen nada. O sea, el pueblo judío le ha tocado salir y huir con prácticamente nada, solamente por vivir su vida judía. ¿Ya? Entonces, ojalá no lleguemos a esos extremos, pero ahí está el punto. Cuando yo tengo un centro claro, un ideal claro, yo hago lo que sea por mantenerlo. Y si me toca irme, y si me toca dejar todo lo que poseo, pues ya lo hemos hecho antes. El pueblo judío lo ha hecho antes. Es durísimo, es una decisión difícil. Ojalá no lleguemos a eso. Pero ahí está entonces nuestro trabajo para poder impactar desde nuestras esferas y poder llegar a ese punto de fortalecer las escuelas o, o incluso poder de alguna manera influir en los gobiernos. El rabino Ovadia Yosef de Neta Moria creó el Partido Religioso de Israel, Shas. Ahorita pues todo eso ha cambiado. Es que la política demanda gente muy bien parada en Torah, porque la política es un nido de serpientes. O sea, cualquier persona mal, mal parada, digamos, ahí, se va a ver influida y se va a ver corrupta también por todas estas cosas. Es difícil y eso, habrá personas que pueden hacer eso y habrá personas en el partido político de Israel que son religiosos, que están haciendo las cosas del Shem Shammai, pero ahí está. Creo que eso fue un buen consejo que le dieron a Rabino Eliezer. Dijo, si en verdad quiere influir, pues una manera es hacerle la política y creó el partido religioso, el cual trajo muchas cosas y es el que de alguna manera está todavía beneficiando a los estudiosos, a los yeshivot, etcétera. Entonces, bueno, alguien tiene que hacerlo. Hacer permita que también dentro de los no ágiles se levante ese movimiento, ese impacto a ese nivel de tratación. Ok, por acá tiene la mano levantada la señora Sori y después Francisco y con Norma terminamos allí por el día de hoy. Adelante, gracias Shulamit por su participación. Adelante, señora Sori. Shalom a todos, buenos días. Shalom. Bueno, pues sí, yo iba a hablar un poco de la cuestión legal, ¿verdad? De las cuestiones de política, pero pues ya usted ahondó bastante en ello. Con eso hay que tener cuidado, pero es importante. No, pero su opinión es muy importante porque usted es abogado. Gracias, pero es importante sí, que nos empecemos a filtrar en esos medios. Es importante que legislen personas que tengan valores, más que nada valores, porque ponen libros de ese tipo en las escuelas, porque hay muchas personas, incluso en México hay personas legislando que tienen preferencias así. Obvio, no es su culpa. Yo sé que todo esto es de Hashem, todo, no estoy diciendo que o sea, no de manera juzgativa, no, pero ellos no tienen la culpa de ser así. Sabemos que, bueno, no sé, pero yo creo que ya todos los compañeros aquí saben que todos venimos a arreglar una parte de nosotros, que tampoco los debemos de despreciar, o sea, todo, ¿no? Pero desafortunadamente no tienen una preparación moral y sin embargo están en curules, están colocados muy bien, tienen inteligencia para llegar a esos puestos y Hashem los ha colocado ahí. O sea, les falta refinamiento de sus almas, es cierto, les falta muchas cosas, pero nosotros estamos aquí, somos los noágidas,
que Ujú. estamos luchando, y por eso debemos de prepararnos, aprender más la Torá, aprender más noajismo. El que está decidido a ser noágida, de verdad que hay tanto que aprender. Yo tengo mucho tiempo aquí en las clases de rabino, pero cada día que estudio nuevamente un tema, que escucho otra vez una clase, es una maravilla. Hay palabras que a veces uno no logró comprender en la que le dimos una pasada, ¿no?, a la clase, en que tengo el libro, en que le estudié y no. Vuelvo otra vez y veo, no, esto no me quedó claro. Entonces sí es muy importante, y sobre todo empezar con nuestra familia, con nuestros hijos. Esa es la base, porque pues yo no sé qué tanto vaya, ¿verdad?, a avanzar, pero pienso en mi generación que sigue, mi hija, mi yerno, ellos están muy ilusionados, mi otro hijo más pequeño está aprendiendo muchas cosas también, él es autista, mi hijo más chico, y él habla, él se socializa, él, o sea, tiene una capacidad para, normal como todos los niños de su edad, que un autista con el grado que él tiene de diagnóstico no podría, ¿no? Entonces, todos podemos, y yo siempre, mi palabra es todos podemos lograr todo lo que queramos. Siempre esa es la que le digo a ellos. Y ellos, mi yerno y mi hija quieren escuelas, y yo tenía esa idea hace muchos años, pero yo dije, yo ya no voy a poder lograr todo eso. Entonces ahorita estoy muy así motivada, muy padre, porque digo, lo que yo no alcance a darles, ellos lo van a lograr, mis nietos van a lograr. Entonces tenemos que pensar en nuestras generaciones. Como decía el rabino, a mí me encanta mucho que las personas tengan una buena educación. Desafortunadamente yo no tuve eso, pero Hashem me puso la Torá en el camino, y tuve la oportunidad, y Hashem sabe, todos los que estamos aquí, si llegamos a la Torá como haya sido, fue porque ya habíamos sufrido mucho. Entonces creo que por algo Hashem tuvo misericordia de nosotros, y pues sí, hay que luchar por ganar lugares en el Congreso. No me gusta mucho la política, pero a veces hay que involucrarse y saber que donde hay mucho dinero, donde hay muchas cosas, hay mucha corrupción, y siempre estar presente y pendientes de cómo actuar ante ese determinado momento, porque a todos Hashem nos pone una prueba, a todos Hashem nos da muchas oportunidades, pero debemos de saber que ahí mismo vamos a encontrar la prueba de que Hashem siempre nos va a probar. Entre más aprendes, más te prueba. Entonces tenemos que tener control, dominio de nuestras emociones, saber de qué estamos hechos, y agarrarnos de nuestro Padre Celestial. Muy fuerte. Las mujeres tenemos mucho poder en las plegarias, en los salmos. Todo podemos lograrlo. Yo ya estoy grande de edad también, así como me ven. Y sin embargo, siempre estoy muy animada y muy bien, la verdad. Y ánimo, chamacones, a todos. Sí, muchas gracias. No, tiene madera, vamos a postularla para la candidata de algo. No, miren, acá yo llegué a una ciudad y no tenía a nadie, no conocía a nadie. Llegué con mis hijos nada más y mi esposo. Tengo un chorro de conocidos, amigos, que podría decir que eran malas personas, porque pues tienen otros pensamientos, ¿no? Y algunos hasta depresivos. Y ya ahorita, gracias a Hashem, yo siempre oro por ellos. No los invito a las clases, no los invito a nada. Ellos saben y me respetan que estudié la Torá y todo eso. Pero ellos siempre me dicen, no, es que nosotros queremos tener una pareja como son ustedes, Fernando y yo. Nosotros queremos tener hijos como los de ustedes. Entonces sí se educa, y se educa a la gente mayor, incluso a los amigos y todo, con ejemplos. Aguas con lo que uno hace, porque eso es la base de todo. Si a ti te ve triste, el otro no quiere estar contigo. Esa es la verdad. Así es, bueno, no, de exhortación se me surgió una idea, me ocurrió una idea ahorita, pero ahorita les comento, vamos a dar la palabra a Francisco, ya con gracias a todos. Y muchísimas gracias también por su aporte. Adelante, Francisco. Muchas gracias, querido Rab. Bueno, es que nada, los saludo. Qué bueno verte por acá nuevamente. Solamente quería hacer 2 comentarios sobre por qué a veces muchas personas no se atreven a mirar el hasidismo como algo ajeno o algo en contra. Voy a poner por un ejemplo bien sencillo. Un hombre fue a un restaurante muy prestigioso a comer el platillo más delicioso, y llegó ahí, se lo sirvieron y todo. Cuando lo tenía en su mesa,
Esta persona comenzó a quitarle los vegetales, le puso más sal, le puso otra salsa que estaba ahí, a manera que cuando yo lo estaba comiendo, entonces él se quejó y dijo, hey, yo voy a pagar tanta cantidad por este platillo, esto no está bien. Y fue inmediatamente, llamó al cocinero. Y el cocinero cuando miró el plato dice, no, lo que pasa es que tú hiciste tu propia receta. O sea, no es la especialidad que te estamos dando. Muchas veces las personas hacen eso con los temas de hasidismo o el noajismo. ¿Por qué? Porque Ujú. no utilizan la esencia. Toman, esto me gusta, lo tomo, esto no me gusta, lo quito y así. O sea, el noájida maduro, la persona que es seria con Hashem, comprende y va más allá de aprender todo el paquete. Es un proceso y eso lo va a ayudar a crecer. Ese sería mi comentario, porque no hay nada más bonito que el equilibrio en las cosas y no hay nada más peligroso que los extremos, la gente que es Así es. fanática, es peligrosa. Entonces, Sí. el hasidismo tiene eso por base, por fundamento, que es una de las enseñanzas del judaísmo que está equilibrada, lo material, lo espiritual, y te enseña a desarrollar tu propia esencia a los límites que el Eterno lo plasmó. Y por último, el último comentario que se me hizo muy tierno esta parte, fue cuando Hashem hace un juramento con Moshe. Hay un libro muy hermoso que se llama El Midrash de la muerte de Moshe, lo acabo de terminar de leer, y hay una parte muy bonita, muy tierna. Dice que cuando minutos antes de la muerte de Moshe Rabenu, Moshe le dijo a Hashem, Hashem, tú eres Dios en el cielo y en la tierra y fuera de ti no hay nada. Es como un juramento que él hizo, está en la Torá. Ujú. Y en ese instante Hashem le dijo a Moshe, tú has dicho eso, lo tomo como un juramento, pero ahora yo te digo, tú eres Moshe y nunca se levantará otro hombre como tú, nunca se levantará otro profeta. O sea, y hubo un intercambio de juramentos. ¿Por qué? Por la humildad, por la enseñanza tan elevada que trajo Moshe, que hoy en día es básicamente nuestro maestro en cuestiones de enseñanzas de la Torah. Así es que muchos saludos, muchas Así es. bendiciones. Ese es mi humilde comentario. Gusto Gracias, verles. Francisco. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Norma. Tiene la palabra, Norma. Antes, la señora Nelly Hoyo me escribió también me escribió en el Facebook. Como no tengo su número con el indicativo de no sé de qué país me escribe, ahí le escribí por el chat mi número para que por favor me escriba, que dice que quiere hablar conmigo. Entonces, guarde mi número, por favor, me escribe después de la clase o mañana cuando quiera, por favor. Adelante, Norma. Hola, Rabino, hola a todos. Justo cuando voy a hablar se me revuelven las niñas. Sí, Sí, me pareció, bueno, todas las aportaciones me parecen muy interesantes y la verdad que estas enseñanzas cada vez me quedo como dice la señora Alma, como el perro, guau, 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 ¿verdad? Porque sí. uno piensa, como dice la señora Heidi, que leí un libro o ahí ya, no, Ujú, cada vez se aprende más. Y con las enseñanzas del del Rebe, a mí me queda bien asombroso que como que sí escribió literal para lo que estamos viviendo hoy en día. Hay mucho daño psicológico y la psicología es una ciencia nueva, o sea, no era aceptada. ujú. Y como la Torah, pues es realmente para mí, digo, es pura psicología, pura Sí, y psicología. mira que hasta eso se está perdiendo mal, porque también los psicólogos ya están en nueva era, también algunos. Entonces hay que saber escoger psicólogo. Así Sí. es. Ujú, Y bueno, precisamente en estos días como es que todos lo que aportan es como que estamos conectados, ¿verdad? No es por nada que estamos en esta clase todos juntos. sí. Eh, el- Me vuelve a pasar precisamente en estos días de que a una persona obcecada religiosa empieza a sacar el tema y a querer pues discutir en una mesa y digo yo, cuando uno entiende cosas y ahora eh, yo siempre digo, yo siento que no crezco, pero ahora que se me volvió a presentar la misma situación, dije, algo aprendí, porque Ujú, ya supe cómo manejar la situación y hay tantas cosas como uno puede impactar en las personas, por ejemplo, como dijeron, en la familia, en la educación de los hijos, eh, y yo siempre digo, el que cae otorga. Entonces, si algo va en contra de la Torah, no decir eso está en contra de las leyes de Dios, porque eso ya choca y ya crea más controversia, ¿verdad? Que yo antes ujú, decía,
así, sino que hay formas de abordar a la gente y decir, pues eso no está bien. ¿Cómo va a querer uno esto para los hijos? Por ejemplo, el tema de los libros, aquí se da mucho. Yo tuve que ir a hablar con la maestra y decirle, este tipo de libros no los voy a aceptar. Mi hija siempre da la casualidad que desde pre-kinder ha tenido compañeritas de parejas del mismo sexo, así que me tocó hablar de ese tema desde muy chiquita. Claro. Pero es eso, el que cae otorga. Yo conozco muchas personas que no son noágidas, no estudian Torah, pero son buenas personas. Pero por el mismo hecho de no entrar en controversia, se callan y no están acorde a, ya sea el tema, este tema de los libros de la inclusión, ya sea en el tema, inclusive ahorita con la guerra en contra de Israel, pero no hablan. Entonces yo decía esta vez, decía, el que calla otorga. O sea, ¿por qué si habemos más buenos? ¿Por qué tenemos que callar? ¿Por qué no vamos a los consensos de las escuelas, por ejemplo, a los consensos de las comunidades a exigir, ¿verdad? O por lo menos decir, ¿no? Entonces ya, aunque uno no vaya a cambiar al gobierno, pero uno Claro. puede cambiar su entorno. O por lo menos decir, yo estoy en contra de esto por esto, esto y esto, en base a leyes morales, en base porque cuando uno habla de Torah, ya mete esas palabras, como que ya la gente sale con su religión y sale con el machete bien envainado, digo yo. Sí. Y entonces yo les decía, ¿por qué tenemos que pelear? ¿Por qué Sí. tenemos que pelear si tenemos en sí la misma, el mismo afán de criar a los hijos, vaya, porque era el tema eso, el mismo afán de que nuestros hijos sean mejores? Yo les decía, sí es cierto, estudio Torah como no ágida, pero vaya, porque el tema empezó por temas de historia. Y pues a mí me gustaba, ahora casi no tengo tiempo, pero me gustaba mucho leer historia. Y empezamos por ahí. Y una cosa lleva a la otra. Pero la gente cuando mezcla la religión, realmente que esta se vuelve polo fuego, digo yo, no polo tierra, se Sí. encandela. Y decía Ajá. yo, ¿por qué tenemos que pelear? ¿Por qué? No, Claro. porque tenemos que alzar la voz. No, yo no puedo cambiar porque yo ya entendí eso, porque yo era también polo fuego. No puedo yo cambiar la opinión de otra persona. No me interesa tampoco, pero sí puedo cambiarme a mí misma, hacer yo Claro. mejor mañana quiero ser mejor de lo que fui hoy. Y eso es todo, el punto de que todos queremos enseñarle a los hijos. Y yo les decía, por mucho que yo le repita a mis hijas, lean, hagan, y esté como loro, 24/7, ellas no lo van a hacer. Pero si ellas me miran a mí hacerlo, porque también entró un tema de Así las es. mentirillas de los niños, si yo les digo no mientas, pero luego yo vengo y se me pasó el pollo debajo de la carreta en el H-E-B y no me regresé a pagarlo. O sea, ¿qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando a robar y le estoy enseñando a mentir también, Claro. porque pasé la puerta de fuera. Entonces, los niños aprenden de lo que ven. No le puedo decir yo no Así es. mientas cuando yo miento. No le puedo decir yo soy perfecta. O sea, ¿me entiende? Entonces, como no ágidas, creo que la gente no entiende el término no ágida y dice una nueva religión. Entonces, cuando omitimos ciertas palabras que para nosotros ya la entendemos, ya las asimilamos, o sea, ya tenemos, creo yo, un poquito más de conocimiento para no confundirnos que es una religión, la gente escucha un poco más y dice, acá Así hay es. algo. Y no es Así es. proselitismo, yo tampoco invito a nadie a nada. Sí comparto cosas y si ellos las quieren ver, las ven, si no, pues no. Pero es eso, creo que el mundo está cambiando bien rápido, va muy rápido, pero nosotros podemos elegir para dónde. Es muy difícil, a mí se me ha hecho un poquito difícil, siento yo, porque sí soy la única persona con pues estos principios acá y apartar a mis hijas de muchas cosas. Y también vivo también entre muchos judíos reformistas, entonces explicarle a ella, es Sí. más a la grande que tiene 7 años, es como
como un mejengue de una ensalada de frutas y verduras. Pero ahí vamos, o sea, digo, no sé, algo bueno va a salir cuando uno cambia, porque los niños, más que todo, los niños lo notan. Los niños lo notan y son nuestro, pues yo digo, yo aprendo con ellas. Yo Mira que aprendo con ellas. me parece excelente lo que tú, hay unos puntos que quiero resaltar de lo que tú dices, me tomo 5 minutos para no quitarle mucho tiempo tampoco. Y es fundamental lo que estás diciendo desde el aspecto de, primero, yo creo que no estamos, a pesar de lo que está pasando en los países y todo esto, no estamos en un punto donde se nos imponga. O sea, todavía hay algo de democracia, ¿no? Entonces, a eso debemos apelar. Es lo que mi esposa hace, que como ella es la maestra de la niña también, porque ella ha procurado eso, primero tenerla bajo su cuidado. O sea, digamos, la puso en el mismo colegio donde ella da clases y ahí la tiene en el mismo salón y entonces ella ha cambiado, como te decía, esa parte de religión ahí. Entonces, y en algún momento me ha tocado hablar, y a mí, a ella, con los profesores, y a nosotros nos respalda la ley. Es decir, sí, está como esa tendencia de que debemos supuestamente aceptar ciertas cosas, pero también tenemos derechos y podemos también exigir ciertas cosas. O sea, eso a pegarnos primero. Lo otro que tú comentaste, de que tú incluso sobre este tema de trans y de todo este tema de género que hay, te sientas a explicarlo a tus hijas, eso es valioso. Porque la gente a veces dice, no, pero es que como yo abordo estos temas con mis hijos, pero es que si tienen tantos, no. A ese nivel se le puede explicar, es lo que yo hago con mi hija. A mi hija yo también le he explicado de este tema del homosexualismo, le he explicado lo que está prohibido en natural, le he explicado sobre esta gente que se cree incluso animal. Ella está por aquí escuchando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque sí se le puede. Es peor dejarlos a que los eduquen entonces los de afuera, que ellos sí vienen con esa intención de educarlos a que acepten eso. Entonces, es importante, no importa qué edad tenga tu niño, pero cuando ya empieza a tener contacto con el exterior, es importante que seas tú el que le establezcas esas bases para que no se deje confundir por fuera. Ya, eso lo resalto lo que dijiste. Y de paso, bueno, sí, en verdad admiro esa labor que tú haces porque tú eres muy dedicada con tus hijitas y las proteges. Podría parecer, incluso algunos te van a decir que eres sobreprotectora, pero es que es lo que hay que hacer hoy día, o sea, porque es que tú puedes y tienes que ir a atacar primero y no dejar que ataquen o por otro lado. Entonces, eso está muy bueno, te felicito y así hay que hacer y es mejor, yo aquí en este ambiente donde vivo también viven los judíos y cuando llega, hace mucho tiempo cuando regresamos de Israel, la primera vez que mi hija vio acá le llaman pesebre, no sé, le llaman como nacimiento, ¿no? Que hacen, entonces ella preguntó, y claro, como niña vio los muñequitos, le llamó la atención y le expliqué, mira, le dije, me acuerdo que yo le dije, mira, ella tenía 4 añitos, le dije, mira, imagínate que los cristianos dicen que allí nació Dios. ¿Qué te parece? Y dije, no puede ser, me decía, viste, entonces es absurdo, pero ellos creen eso, le decía yo, eso es absurdo, y ellos creen allá y ponen un muñequito y dicen que ahí nació Dios, Dios como hombre, y entonces le hago dentro de su nivel racionalizar este punto, ¿ya? Y eso lo trato de hacer siempre, es lo que hay que hacer, atacar primero y no esperar que ataquen de afuera, ¿ok? Ahora, ya para terminar, se me ocurrió una idea, la voy a dejar como abierta esa idea allí para que ustedes me escriban por interno si tienen personas, conocen personas que puedan participar. Me gustaría hacer una charla de pronto abierta a todo público, vamos a hacerla por YouTube, no sé, donde no va a ser una charla de toque religioso, sino que me gustaría escuchar a expertos, abogados o alguien que sepa sobre el tema, sobre este tema de qué derechos también hay y qué pueden hacer las personas ante estas nuevas políticas que los gobiernos están haciendo. Tenemos personas aquí de Panamá, de Estados Unidos, de México. Entonces, si pudieran conseguir o tienen personas que puedan aportar en este tema, podríamos hacer una especie de foro. No tiene que ser muchos porque la verdad que sería muy extenso, pero con de pronto 3 personas que participen aquí, yo también haría como de anfitrión, pero yo también estaría dispuesto a escuchar lo que digan. Yo por mi parte voy a ver qué puedo hacer, si conozco a alguien aquí en Colombia que pueda ayudarnos con eso. Pero creo que sería importante hacer esa charla desde la parte, digamos, de asesoría y legal y qué derechos tienen las personas y cómo también pueden protegerse ante estas nuevas políticas que están surgiendo. Y sería como analizar esa problemática. Entonces, les dejo ahí esa idea. Piensen bien si tienen a alguien, si conocen a alguien, pueden, me comentan y podemos organizar
una charla desde ese objetivo, que sería poner el ejemplo de lo que estoy diciendo, que el movimiento no ágil tiene que empezar otro punto ahora, otra etapa. Se fortaleció con sus leyes y va a seguir fortaleciéndose sus leyes, sí, pero ahora hay que hacer una labor educativa en el aspecto social también y legal, y que sería bueno tener esa asesoría, ¿ok? Bueno, chicos, los dejo. Han sido casi 2 horas, vamos a tener aquí, muy productivas, la verdad. Vamos a tener que hacer esos espacios de aportaciones también. Pero bueno, pues, les deseo un bonito resto de día, todo lo mejor, una bonita semana, que escuchamos.